Una madre que le grita a sus hijos, que le pega a sus hijos, que lo castiga a sus hijos, que culpabiliza a sus hijos, no lo hace por gusto, no lo hace porque realmente quiere, pero lo hace. Y es una de las cosas que quiero profundizar, que es la gran pelea que tuve con mi madre. Fue el momento más duro que yo viví en mi vida. La pelea de mi madre surge cuando te conozco a vos. El dolor que mi madre sintió en ese momento, no supo gestionarlo, no supo entenderlo, no supo aceptarme y lo proyectó sobre mí. Lo que pasa normalmente en una familia que está dormida es que los padres, producto de lo que aprendieron en su pasado, creen que ya saben cómo deben guiar a sus niños, porque el padre no tiene que enseñar al niño a amar. El padre tiene que aprender a amarse para poder permitir que el niño continúe en amor. Mis padres no lo hicieron, no lo sabían, no era el momento de ellos. Ellos tenían que hacer eso para que yo viva esa experiencia, para yo sentir ese dolor, para yo sanar ese dolor y tomar conciencia de esto y poder transmitirte lo importante que es que vos trabajes en tu interior. Ese niño que despertó y que está despertando a otros niños, todo el proceso que he llevado desde el despertar hasta ahora me llevó a conectar con mi niño interior y poder verlo desde la inocencia. Esto no fue una iluminación de un día para el otro, esto no fue un golpe de suerte, esto fue un proceso hasta ahora de 5 años, todo se puede recodificar. El primer paso es tomar conciencia o despertar a la conciencia creadora. El paso número 2 es reprogramar. Una vez que despertás a la conciencia es reprogramar. Y el tercer paso es encarnar, que es el paso donde la mayoría falla. Nuestros niños nos vienen a mostrar el camino de sanación. Pasé a ser el padre que abraza, el padre que sostiene, el padre que le dice a su niña que la ama, el padre que está en los momentos de desborde emocional, el padre que sabe sostener esos momentos de desborde emocional. Sé que si yo pude hacerlo, todos pueden hacerlo. Y por eso estoy acá y por eso estoy compartiendo esta información. Te damos la bienvenida a este video, te agradecemos un montón que estés acá. Es la primera vez que voy a contar con esta profundidad, con este detalle, mi despertar, mi propia historia. Y aparte lo voy a hacer desde un lugar completamente nuevo, esta nueva casa, este nuevo hogar que estamos, este momento de nuestras vidas que es el mejor momento en el cual estamos, en este nuevo hogar, como te decía, con un nivel de conciencia súper elevado, con una comunidad de familias conscientes, adoptando, incorporando toda esta información que te vamos a compartir hoy. Así que súper contento y emocionado, te agradezco mucho porque estés acá, porque sé que si estás acá es porque vos también estás en tu despertar, es porque vos también estás creciendo, evolucionando, ¿no? Adquiriendo herramientas y generando esa transformación para siempre vivir una maternidad o una paternidad cada vez más en conexión, en armonía, en amor. Así que muchas gracias. Estoy con Tassi que me va a ser acompañante acá en este video, así que súper agradecido porque estés y agradecido a vos también, amor. Gracias por invitarme, gracias a todos ustedes también por estar. Seba, para mí es un honor estar acá, no solo en este momento siendo tu entrevistadora, sino realmente ser tu pareja, tu compañera, haber estado también en ese despertar, en esa historia y haberte visto y sentido cómo te has transformado. La verdad que me inspiras un montón, sos de mis mayores aprendizajes todos los días son contigo, así que en serio muchísimas gracias por ser mi mentor, mi compañero, mi amante, mi esposo, mi todo. Te amo mucho y vamos a empezar directamente al grano. Vamos. Decinos, ¿quién es Sebastián Baraco y a qué se dedica? Me gusta definirme como ese niño que despertó y que está despertando a otros niños a través de lo que hace. Y si bien esto es como una frase súper espiritual, me gusta siempre profundizarla y es entender que todo el proceso que he llevado desde el despertar hasta ahora me llevó a conectar con mi niño interior y poder verlo desde la inocencia, poder conectar con esa inocencia y ver a ese niño que necesitaba tanto amor, tanto reconocimiento, tanto valor y empezar a dárselo, empezar a traerlo al presente para vivir mi vida desde ese niño y no desde toda la coraza que había creado. Y porque digo que soy el niño que acompaña a otros niños en su despertar, en su camino, porque el mismo proceso me llevó a poder ver ese niño interior que está dentro de todos y trabajar con ese niño, más allá del adulto, que lo entiendo y que le enseño a verse, a procesar sus emociones y demás, a poder conectar con ese niño interior y poder ver la inocencia de ese adulto, a pesar de sus comportamientos limitantes, sus creencias, sus heridas, poder ver a ese niño que está necesitando ese valor, ese reconocimiento, ese aprendizaje. Entonces, siempre me gusta decir eso, que soy ese niño que despertó y que ahora está acompañando a otros niños a encontrarse y hacer esa conexión que los lleva de nuevo a vivir en goce, en amor, en reconocimiento, en valoración y sobre todo en inocencia, que es una de las cosas que se perdieron en el proceso de ser adultos. Creo que uno de los dones que se me ha entregado, que Dios, la vida, el universo me dio, es aprender a recodificarme. Es algo tan profundo y tan poderoso y tan necesario para vivir en amor y en conexión que la vida me lo dio, y no solo me lo dio para que yo lo sepa hacer y que lo vivamos nosotros, sino para entregarlo, para compartirlo a otras familias. Y también es importante
a comprender o entregar que esto no fue una iluminación de un día para el otro, esto no fue un golpe de suerte, esto fue un proceso hasta ahora de 5 años en donde vamos invirtiendo más de $15.000 en nuestro propio proceso, en adquirir información, porque no son solo los $15.000, es tiempo, energía y dinero que nosotros invertimos. $15.000, 5 años de tiempo, pero también mucha energía de estar viéndonos, de estar aprendiendo de nosotros mismos, de estar soltando patrones, de estar sintiendo emociones, de estar recondicionando nuestra mente. Y esto es muy importante decirlo y te lo comparto porque la mayoría de las personas o no está dispuesta a hacerlo pero quiere el resultado o no saben que lo tienen que hacer. Y no se ponen a pensar lo beneficioso que es invertir 5, 10, 15 años de su vida en su propio proceso y lo beneficioso que va a ser por el resto de su vida. Entonces me parece muy importante hacer hincapié en esto. Nosotros en estos 5 años hemos aprendido de lo que es la mente, de lo que es el ego, de lo que es la energía, la manifestación, incluso de lo que es Dios. Aprendimos sobre el comportamiento humano. Y en todo este tiempo hemos invertido en referentes mundiales de todas estas temáticas, de espiritualidad, metafísica, toda esta información que es tan importante y que nos lleva a encontrar la verdad con B mayúscula, como decimos nosotros. No la verdad que nos contaron ni la que veníamos heredando, sino la verdad con B mayúscula, esa que te hace bien a vos y que le hace bien a todos. Hemos conectado y hemos aprendido de referentes como Laín García Calvo, como Marisa Peer, Mauricio Benoist, como Pablo Vázquez Kunz, como Enrique Corbera, David Hawkins, la doctora Shefali, Villan Lakiani, Bruce Lipton, Joe Dispenza, Javi Rodríguez, Luis Hay. La verdad es que muchísimos referentes a nivel mundial. Algunos están y otros ya no, pero la información que nos dejaron y que nos compartieron fue la que nos llevó a entender justamente o activar ese don que yo ya tenía de poder recodificar, de poder atender y tener conciencia de la información que tenemos para poder cambiarla. Cuando conecté con esta información, cuando entendí lo poderosa que era y cuando empezamos a practicarla y nos hacía tan bien de donde estábamos, que luego voy a hablar de eso, voy a contar algunos puntos y aprendizajes poderosos de mi vida, cuando entendí lo que era la información y cómo nos empezó a transformar y lo bien que nos hacía, dije, esta información tiene que ir al mundo, esto tiene que salir al mundo y yo me tengo que encargar de compartirla. Y ahí fue que la empecé a compartir en redes sociales, con todas las personas con las cuales me veía y tenía contacto, también en conferencias, en diferentes eventos, iba y compartía esa información. La misma información también me llevó, o el hecho de tenerla y empezar a compartirla, me llevó a generar una transformación en mi vida. Muchas personas quedaron atrás cuando empecé a incorporar esta información, cuando empecé a sanar, cuando empecé a transformarme, cuando empecé a cambiar mi mentalidad. Familiares quedaron atrás, amigos quedaron atrás, personas que conocía quedaron atrás, hábitos, lugares a los que iba, incluso música queda atrás cuando empezás en este proceso. No es un proceso sencillo, no es un proceso fácil, si no todos lo harían, pero es el proceso que realmente vale la alegría hacer y que quiero dejarle la inspiración a todos para que se metan por completo en ese proceso, porque va a ser lo que realmente les permita conocerse, encontrar el sueño interior y darse amor, poder darse amor. Gracias por todo esto que estás comentando, porque también a mí me hace recordar un montón de cosas que hemos vivido, que hemos pasado para también estar hoy en día en el lugar donde estamos. Y hay algo puntual que escuché muchas veces, repetidas veces en todo esto que estás comentando, y es la palabra recodificación, recodificarse. Entonces me gustaría que expliques a dónde es más en esto de qué es recodificarse. Bien. Es muy importante entender qué es el proceso para poder llevarlo a cabo. Recodificarse es el proceso en el cual nosotros aprendemos a tomar conciencia de la información y energía que está codificada en nosotros y que inconscientemente está creando nuestra realidad. Es entender y poder ver qué pasa en nuestro subconsciente a través de lo que vamos viviendo, de los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las reacciones y la realidad que estamos viviendo, y poder transformarlo, porque no sirve de nada y es bastante desesperante tomar conciencia de algo sin poder cambiarlo. El proceso de recodificación te lleva a tomar conciencia y a tener las herramientas para poder recodificar, para poder cambiar la información, para poder cambiar la energía y por lo tanto que se empiece a transformar la realidad que estamos viviendo. No importa si es un vínculo con una persona, el vínculo con nuestros hijos, algo, un vínculo incluso hasta con el dinero, un sentimiento, una emoción, una reacción, una forma automática de estar viviendo la vida. Todo se puede recodificar. Primero, siempre desde dentro y luego empieza a ocurrir afuera. Pero muchas veces tenemos que ver lo que está pasando afuera para poder conectar lo que pasa en nuestro interior y poder cambiarlo. Hay algo muy importante que es un principio universal, una verdad universal, una verdad con B mayúscula, como yo digo, que es entender que estamos creando la realidad, el ser humano está creando la realidad. Esto ya está comprobado científicamente, no es algo que se discuta, es algo que tenemos que entender, convencer a nuestra propia mente y empezar a entender cómo es que lo estamos haciendo.
Pero muchas veces, y la mayoría, sobre todo cuando no tomamos conciencia de que estamos creando la realidad, estamos creando de forma inconsciente la realidad. O sea que la información que ya tenemos programada se proyecta a través de nuestros pensamientos, sentimientos, nuestra vibración, nuestras emociones y acciones, y vamos creando la realidad. Principalmente lo estamos haciendo de forma inconsciente. El tema y el problema acá muchas veces es que creamos de forma inconsciente lo que no nos hace bien, lo que no queremos, lo que no nos gusta, lo que nos perjudica. Entonces nosotros tenemos la capacidad, al despertar, de poder ver esa información y transformarla. Una madre que le grita a sus hijos, que le pega a sus hijos, que lo castiga a sus hijos, que culpabiliza a sus hijos, no lo hace por gusto, no lo hace porque realmente quiere, pero lo hace. Y eso justamente es lo que te lleva a ver el proceso. ¿Cuáles son esas experiencias de vida que estás viviendo, que están en fuerza, que están desde el miedo, que calibran bajo, para que las puedas transformar? Entender cómo funciona la mente, el ego, Dios, la vida, el universo, la energía es fundamental y es básico para poder comprender o para aprender a recodificarnos. Y no digo básico porque sea poco, sino porque es la base para que salga el nuevo sistema de pensamientos que nos permite recodificarnos. Si no lo entendemos, estamos limitados a lo que nuestros 5 sentidos y nuestro cuerpo nos está diciendo y lo que está percibiendo. Y estamos dejando de lado la verdad con B mayúscula, que es que somos un ser infinito, ahora lo voy a explicar esto, pero que somos un ser que va mucho más allá que nuestros 5 sentidos y nuestro cuerpo. Y desde ese punto, creyéndonos realmente lo que somos y apoderándonos y siendo conscientes de lo que realmente somos, es que podemos recodificarnos. De la otra manera, vivimos en victimismo, repitiendo patrones, viviendo experiencias que no queremos sin tener la capacidad o el pensamiento siquiera de poder cambiarlos. Entonces vivimos alejándonos cada vez más de la realidad que merecemos y que vinimos a vivir. Entonces recodificarse es poder entender, entre otras cosas, que energía y materia son parte de lo mismo, que la energía está creando a la materia y que nosotros somos esa fuente de energía. Entre todos estamos co-creando la realidad, pero nosotros debemos hacernos responsables de lo que nosotros estamos creando, de lo que es nuestra realidad personal. Más allá de lo que nuestra familia esté creando con nosotros, ¿qué es lo que estamos creando nosotros? ¿Cuál es el aporte? ¿Qué le estamos entregando a nuestra familia? ¿Qué le estamos entregando al mundo? Cuando nosotros despertamos a eso, también despertamos a algo muy poderoso en nuestra maternidad o nuestra paternidad, que es nuestros niños vienen a reflejar eso que conscientemente se está creando. Ellos vienen a repetir esos patrones, es lo automático, es lo que la mente hace para sobrevivir. Entonces, nuestros niños nos vienen a mostrar el camino de sanación, nos vienen a mostrar qué debemos trabajar, en dónde podemos poner atención, qué patrón se está repitiendo inconscientemente, que está separado del amor, que genera frustración, que genera miedo, que genera tristeza, que genera separación en la familia. Cuando nosotros comprendemos eso, entonces nos abrimos a una nueva realidad, donde la maternidad o la paternidad pasa a ser una gran oportunidad de crecimiento, una oportunidad constante de aprender, una posibilidad siempre de poder recodificar lo que está en fuerza, lo que está en miedo y pasarlo al poder, pasarlo al amor. En otras palabras, y usando mi propio ejemplo, la recodificación es el cambio de realidad, es la transformación de realidad, primero dentro y después fuera. Es la capacidad de chequear cómo estamos materializando nuestra realidad y ver todo lo que está en un nivel bajo de conciencia, en fuerza, en miedo y pasarlo al poder, pasarlo al amor. Digo usando mi propio ejemplo porque te quiero compartir ahora algunas de las cosas que yo mismo he recodificado y que he transformado. Por ejemplo, he pasado o he transformado el patrón de ser un padre ausente. Y no ausente porque no estuvo mi padre, sino porque trabajaba de lunes a viernes 12 horas y lo veía muy poco, solo en las noches. A ser el padre que ahora está presente en su hogar todos los días, que tiene su propio negocio en su propia casa y está todos los días de la semana acá en el hogar. Pero también pasé a ser el padre que abraza, el padre que sostiene, el padre que le dice a su niña que la ama, el padre que está en los momentos de desborde emocional, el padre que sabe sostener esos momentos de desborde emocional, el padre que entiende las emociones, el padre que aprende a trascender, que acompaña a trascender a su niña esas emociones. No el padre que inconscientemente escapa a su rol de padre y su rol de proveedor, sino justamente el padre que asume esa responsabilidad y que con amor lo lleva a cabo. No soy perfecto, pero siempre estoy buscando aprender. Y eso creo que nos hace perfectos. El perfeccionismo del ego es que tenés que ser de una cierta manera. El perfeccionismo del ser es estar en excelencia y estar dispuesto a estar en cualquier momento disponible y dispuesto a poder trabajar lo que haya que trabajar en el presente. Es poder ponerle intensidad y amor a lo que está ocurriendo. No importa si es un momento bonito o es un momento de desborde o un momento que no es tan bonito. Siempre estoy ahí para poder estar. Y eso es un gran patrón que he transformado en mi vida. Ese rol de padre del que aprendí, al que hoy conscientemente elegí ser o que surgió a través de mí luego de haber sanado mi pasado. Pero también he roto muchos patrones a nivel de relacionamiento con la familia, con las otras personas, de escasez económica, romper patrones de adicciones a emociones, a drogas, a alcohol, a diferentes sustancias.
en mi proceso he roto muchos patrones que me llevan hoy en día a entender que me pude recodificar, que sé cómo hacerlo y también que todos pueden hacerlo, porque si yo lo hice, que soy un ser humano normal como todos, pero que está reconociendo su poder y desde ese punto, esa normalidad como ser humano, que no es el ser humano de los 5 sentidos el que está sobreviviendo, sino que el ser humano que incorpora todo su potencial, sé que si yo pude hacerlo, todos pueden hacerlo. Y por eso estoy acá y por eso estoy compartiendo esta información, porque tengo certeza y fe absoluta de que todos los seres humanos pueden hacerlo y de hecho se merecen hacerlo para vivir en conexión, para vivir en armonía, para vivir en amor con sus familias. Lo que estás comentando de la recodificación, entonces es un proceso que se hace momento a momento, presente a presente. No es algo que vos haces una vez y después te olvidás por un tiempo y después volvés a retomar, sino No. que es un proceso diario y es más diario como realmente de momento a momento. Me gustaría entonces que amplíes un poco más el tema de ser presente, de estar presente, ser un padre presente y de estar ahí. Porque muchas veces ese concepto es como que es como la palabra meditación, ¿viste? Tiene muchísimas formas de verse. Entonces me gustaría que vos ahondes más en eso para ver realmente qué es exactamente lo que querés referenciar con eso. Bien, buena pregunta. Es importante, o reafirma lo que dijiste, el proceso de recodificación es un proceso constante, por eso requiere presencia, porque nosotros tenemos que estar en el presente, chequeando y tomando conciencia de qué está pasando en nuestra mente, qué está pasando en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, qué está pasando en nuestra realidad y qué se está creando. Hay algo muy importante a entender acá y es que creación y evolución ocurren en el mismo momento y siempre en el presente. Entonces siempre se está creando la realidad y siempre está evolucionando. Si yo no tomo conciencia de lo que está pasando, estoy repitiendo un patrón. Si yo tomo conciencia, puedo cambiar ese patrón. Entonces para eso se requiere presencia y por eso es que debemos estar presentes los padres. Esto es parte también de uno de los dones que se ha despertado a través de este proceso y es poder bajar a tierra esos conceptos que son un poco más abstractos, metafísicos, espirituales y poder llevarlos a cabo. De hecho, es parte de lo que hacemos dentro de nuestro programa, que es acompañar a las familias día a día a que todo eso que van aprendiendo, sanando, entendiendo, lo puedan bajar a tierra, que lo puedan vivir en su vida. Porque si no, no hay cambio. La recodificación no es solo tomé conciencia, aprendí, sané algo en una sesión, sino es cómo lo llevo a cabo. ¿Quién voy a ser o quién elijo ser ahora a través de esto? Y por eso es que se requiere tanta presencia. Y muchas veces esto que voy a decir ahora puede sonar un poco loco, volado, súper espiritual y demás, pero es una de las verdades con B mayúscula que hemos aprendido. Y es que como seres humanos somos seres de luz, somos seres de energía. Esto también está comprobado científicamente. Ya por todos lados se sabe que somos energía y que nuestro ser como seres humanos no termina en el cuerpo, no termina en donde termina nuestra piel. Entonces, ¿qué pasa cuando no despertamos a esta realidad? Estamos atrapados dentro de nuestro cuerpo, atrapados en nuestra mente y sobre todo nuestro ego nos tiene atrapados y creemos que la realidad es lo que percibimos con los 5 sentidos y que está limitada o que cómo debemos sobrevivir y defendernos hasta esta realidad es con la inteligencia individual que tenemos. Y eso es una parte muy pequeñita del ser humano, que es justamente nuestro ego, pero el ser humano va mucho más allá. Comprender esto nos lleva a un paradigma nuevo, en donde tengo la capacidad, estoy creando mi realidad, tengo la capacidad de transformar la realidad y como ser de luz, como ser de energía y ser de amor que soy, mi responsabilidad, y fíjate que esto es importante, mi responsabilidad no es voy a estar acá sobreviviendo como puedo con lo que se me dio, sino que mi responsabilidad es siempre estar elevando mi nivel de conciencia para poder entregar cada vez más amor, más luz, que es lo mismo, más conciencia al mundo. Hay un contraste muy grande entre un paradigma y otro, y sobre todo cómo se vive la maternidad a través de esos dos paradigmas. En un paradigma, en el del victimismo, vivimos sufriendo, vivimos siendo víctimas de nuestra mente, de los pensamientos, de las emociones, y vivimos repitiendo patrones y programas subconscientes que heredamos de hace años para atrás, que están originados en el miedo, en la fuerza, y que nos llevan a repetir patrones de escasez, de separación, de desconexión. Entonces, claro, es muy normal que hayan desbordes emocionales constantemente, que hayan momentos de grito, momentos en donde no se siente la escasez de no poder vivir lo que uno merece, los deseos, esas ganas que tenemos de vivir diferentes cosas, y sobre todo la conexión con nuestros hijos, la libertad de poder verlos y amarlos tal cual ellos son, vivimos repitiendo un miedo y el miedo a que ellos les pase algo negativo, el miedo a que ellos no puedan ser exitosos, el miedo a que ellos no triunfen, a que no sean aceptados, a que no sean validados, sin darnos cuenta que estamos repitiendo patrones del pasado.
por el otro lado. Y en contraste tenemos esta capacidad o este momento en donde reconocemos nuestro potencial como seres humanos y nos damos cuenta que todo eso que estamos buscando o ese miedo que tenemos a no encontrar eso ya está dentro nuestro. Y nuestro trabajo es despejar los programas subconscientes, todos los patrones que venimos heredando, las emociones no gestionadas del pasado, sanarlas y soltarlas para encontrar ese amor que ya está dentro, esa valoración, esa aceptación, ese reconocimiento, esas capacidades, esa inteligencia divina, y luego proyectarla hacia afuera. De esa forma, la maternidad cambia por completo, porque yo ya no tengo miedo y no actúo desde el miedo para que mis hijos obtengan eso que creo que no tienen, sino que reconozco lo que está en mi interior, lo veo en mis hijos y los potencio para que ellos mantengan eso que ya reconocieron y que ellos ya tienen de bebés, y no solo lo mantengan, sino que lo exponencien, que lo exploten, que lo lleven más allá de lo que ellos son y que lo puedan compartir al mundo con total amor. Entonces la presencia es el momento en el cual nosotros nos reconocemos con ese potencial como seres humanos y entendemos que el amor solo se puede sentir, encontrar y percibir en el presente. Estar en presencia es buscar qué está pasando de forma automática, qué patrón se está repitiendo, y poder pausarlo, sentir la negatividad de ese momento y poder conectar con lo que verdaderamente tiene y como potencial ese momento, que es amor. Poder ver el amor en todas las cosas es clave en este tipo de procesos y en este tipo de momentos. Entonces, presencia es eso, es poder estar en el presente viendo qué está ocurriendo y recodificando lo que no está en amor, lo que está originado desde la fuerza o desde el miedo. Desde el paradigma del victimismo, lo que hay es una gran separación con Dios, con la vida, con el universo, con la energía, como elija llamarle. Y no hablo de decir yo creo en Dios o no creo en Dios, hablo de realmente sentir a Dios y realmente comprender lo que es Dios. Hasta la ciencia ya hoy en día verificó y comprobó que Dios existe y de qué forma existe y cómo está o cómo sostiene esta realidad. Entonces, estar en presencia es poder conectar con esa presencia de Dios y poder usarla a favor, poder usarla como lo que realmente es, que es esa energía vital, universal, que nos da la vida a todos, que nos sostiene y que nos ama. Es reconocer que esa energía está en nuestro interior y usarla para hacer esa transformación como venía diciendo antes. Cuando nosotros despertamos a este potencial, entonces lo que hacemos es reconocer toda esa información que venimos heredando y que nuestra mente va a repetir de forma automática. Y con presencia, con total observación y conciencia, vemos la información y paramos la proyección. Lo que pasa normalmente en una familia que está dormida es que los padres, producto de lo que aprendieron en su pasado, creen que ya saben cómo deben guiar a sus niños y cómo guiarlos para que ellos tengan éxito, para que consigan dinero, para que le vayan bien las relaciones y demás. Pero en realidad lo que pasa es que están repitiendo patrones del pasado. La presencia te lleva a decir, hey, pausa, ¿qué le estoy transmitiendo a mi hijo? ¿Desde dónde surge eso que estoy transmitiéndole a mi hijo? ¿Lo estoy haciendo desde la conciencia y desde el amor? ¿O realmente hay por detrás hay una intención de control? Hay un miedo en mi interior y hay orgullo. Ese orgullo, no el orgullo de estoy orgulloso de la persona o estoy orgulloso de mí, sino el orgullo del ego, que nos dice esta es la verdad y esto es lo que mi hijo debe saber o pensar. Ese control de miedo por detrás de que si no piensa igual que yo, o si no piensa o no ve la realidad como yo la veo, le va a ir mal en la vida, le va a pasar algo malo. Soltar todo eso y realmente decir, ¿qué le estoy entregando a mi hijo? ¿Qué estoy proyectando a mi hijo? Esto que estoy diciéndole, esto que estoy haciendo, esta orden que le estoy dando, esta sugerencia, esta creencia que le estoy pasando, ¿está conectada con el amor? ¿Me beneficia a mí solo? ¿Y estoy cubriendo una necesidad mía? ¿O está beneficiando a mi hijo? Y está beneficiándonos a todos. Ahí es cuando nosotros hacemos un gran clic en nuestra maternidad, en nuestra paternidad, cuando pasamos a la real conciencia de lo que eso conlleva, vivir en presencia con nuestros hijos. Entender qué le estamos pasando, porque siempre le estamos pasando información y es qué le estamos pasando. No siempre vamos a poder ver todo, y está bien, ellos tienen que tener su propio proceso, pero tenemos que estar lo más conscientes posible de ver qué le estamos pasando, para dejar atrás, sanar y soltar lo que no es nuestro y que tampoco va a ser de ellos, y que ellos puedan ir recibiendo cada vez la información, cada vez más en amor, para que su propio ser se encuentre, para que se conozcan y puedan expandir su propio potencial. Y en este momento y en este punto pasa algo muy importante, y es que no solo liberamos a nuestros niños de los patrones inconscientes, sino que los liberamos a ellos y a nosotros de mucha culpabilidad inconsciente. Venimos todos arrastrando mucha culpabilidad inconsciente desde nuestra infancia. Culpabilidad que nuestros padres y nuestros abuelos vivieron en su infancia, que la aprendieron, la vivieron, no la vieron y la pasaron, y así estamos repitiendo una y otra vez. Y muchos dicen, bueno, Seba, pero ¿cómo pasa la culpabilidad inconsciente? La culpabilidad se pasa en ese momento en el cual nuestros niños
eligen ser como ellos y eligen hacer cosas, las que quieran, y nosotros vamos castigando eso que ellos eligen ser o eso que ellos manifiestan. No importa si es una elección de una comida, si es una elección de ropa, si es un error que tuvieron, algo en lo cual ellos fracasaron o no pudieron acertar de primera, en todos los momentos en los cuales no estamos respetando su propio proceso, no los estamos impulsando, no los estamos comprendiendo, nosotros estamos haciéndole inconscientemente a entender a ellos que como ellos están, como ellos son, lo que ellos eligen está mal y que a su vez se merecen un castigo. Y muchos padres dicen, no, pero yo no castigo a mi hijo. Cuando uno no está de acuerdo con lo que el hijo elige, cuando uno no está de acuerdo o no se siente feliz y contento por lo que su hijo elige y a su vez se siente muchas veces avergonzado o frustrado o con miedo, ahí no estamos amando a nuestros hijos. El amor incondicional va más allá de lo que esté pasando, va más allá de las condiciones, va más allá de lo que mi hijo elija, lo que mi hijo elija ser, la decisión que tome, de la palabra que use. El amor incondicional va más allá de todo eso. Entonces, vamos arrastrando mucha culpabilidad inconsciente. Entender que somos seres que creamos la realidad, seres que tenemos la capacidad de recodificar y que somos seres infinitos, nos lleva a soltar la culpabilidad de lo que se creó inconscientemente. Toda esa programación del pasado que nos hizo actuar de una forma limitante, incluso juzgar a nuestros hijos, criticarlos, no apoyarlos, no avalarlos, todo eso se va. Porque entendemos que es parte de la evolución y es parte de lo que inconscientemente se va proyectando, lo que se va creando. Nuestra tarea no es estar mal por lo que se creó inconscientemente que nos limitó o nos hizo criticar o juzgar a nuestros hijos, sino que es poner conciencia sobre eso que se está proyectando y creando y poder transformarlo, poder salir de ese punto de crítica, de juicio. ¿A quién le gusta ser criticado? ¿A quién le gusta ser juzgado? A nadie. A nuestros hijos mucho menos. Y en su infancia, cuando su mente está abierta y su ego está apoderándose de toda esa información, su ego justamente les dice que como son ellos, están mal, que como son ellos, merecen recibir castigos, que como son ellos y por lo que eligieron en ese momento, les iban a retirar el amor. Y ahí es cuando la culpa inconsciente, que es uno de los campos de conciencia más bajitos, se mete. Y eso me lleva a parte de mi historia, que quiero compartirte ahora, y es esa vida de niño que tuve en donde viví mucha culpabilidad inconsciente. Luego voy a profundizar en algunos de los eventos y los sucesos más dolorosos de mi vida, pero quiero enfocarme directamente en mi infancia. Yo nací en una familia en donde había inconsciencia de toda esta información, en donde no se sabía lo que era la energía, donde no se sabía lo que eran las emociones, no se sabía mucho menos gestionarlas, estaban en el victimismo total y vivían muy desde el miedo y desde la supervivencia. Entonces, claro, desde niño, si bien tuve muchos momentos hermosos, también tuve muchos momentos que se podrían haber evitado, pero que fueron de dolor. Momentos en donde el niño Cevita quiso ser él, quiso expresarse, quiso cantar de una cierta manera, quiso jugar a cierto juego, quiso vestirse de una cierta manera y fue castigado. Y se me fue llevando por un camino que era el que mis padres creían que debía seguir, no lo hacían con una mala intención, creían que eso era lo mejor para mí, pero era un camino que me separaba de mí. Y ahí es donde entra la culpabilidad. Cuando nosotros no podemos, lo que creemos de nosotros mismos y lo que vinimos a hacer está separado de lo que debemos ser para que nos acepten. Ahí es donde se mete la culpabilidad, nos separamos de nosotros mismos. Y esa separación es la que después nos lleva inconscientemente a tener conflictos internos y también conflictos con todos, sobre todo con nuestros padres. Ese momento en donde no nos sentimos entendidos, no nos sentimos comprendidos, no nos sentimos aceptados, valorados, es porque lo que ellos ven de la realidad y lo que proyectan sobre nosotros es diferente a lo que nosotros vinimos a ver y no tienen la capacidad de poder verlo y poder aceptarlo y recodificar, sino que por orgullo del ego, intentan y fuerzan a que las cosas sean como ellos crean que tienen que ser y lo que hacen es separarnos a nosotros mismos de lo que vinimos a hacer. Esto no es nada nuevo porque nos pasó a todos, te pasó a vos, me pasó a mí y le pasa a la mayoría de la población mundial, pero pocos pueden verlo. Y si estás acá es porque estás viéndolo o estás aprendiendo a verlo. Por eso es tan importante que lo veas y que lo sanes de tu interior y entiendas lo que viniste a hacer, porque de esa forma y solo de esa forma vas a poder acompañar a tus niños a que sean lo que ellos vinieron a hacer. Creo que todos vivimos este tipo de presiones y este tipo de experiencias que nos desconectaron, como la presión de ser el niño bueno, de ser el niño educado, ese niño que se porta bien, de tener buenas calificaciones y que me vaya bien en el sistema, con lo que es el sistema educativo. Todo ese tipo de exigencias normales para que el niño sea exitoso, para que el niño pueda triunfar en la vida, sin reconocer y sin saber los padres que los niños ya son exitosos de por sí. ¿Qué niño no aprende a caminar? Un niño en equilibrio a nivel de cuerpo y energía, ¿qué niño no aprende a caminar?
y alguien le dijo cómo caminar. No, ya son exitosos y ya somos exitosos por naturaleza. Pero los padres, desde el miedo a que no sean exitosos en el futuro, producto de sus propias frustraciones no gestionadas, van llevando al niño por un camino que no es el que el niño tuvo que vivir. Y ese miedo a que no sea exitoso hace que el niño no sea exitoso. Entonces, entender que venimos desde niños en un camino en donde nos dicen cómo ser para supuestamente ser aceptados, validados, reconocidos y suficientes, es justamente lo que hace que es lo opuesto, que es que cada vez nos sentamos más insuficientes, menos validados, menos aceptados y menos reconocidos por quienes sí vinimos a ser. También de niño viví muchas situaciones en donde quería expresar mi alegría, donde quería expresar mi amor, y se me era castigado. Si expresaba demasiado mi emocionalidad, me decían que cuide mis emociones, que controle mis emociones. Y lo que entendí yo era que las tenía que reprimir. Pero también me pasaba con los llantos, y con el miedo, y con los gritos, y con la ira. Siempre se me iba reprimiendo. Esa mal gestión de las emociones y ese desconocimiento de mí mismo me llevó a separarme cada vez más, a desconectarme de mí mismo. Y cúmulo tras cúmulo de días, de experiencias, de reprimir emociones, de no saber quién ser, fui creando una mentalidad llena de ira, llena de miedos, que hizo que viva muchos sucesos de desconexión con mis padres. Y es una de las cosas que quiero profundizar, que es la gran pelea que tuve con mi madre. Es un momento que tal vez lo vivimos como yo lo viví a mis 25 años, pero es un momento que no es por lo que pasó a los 25 años, es por lo que pasó durante los 25 años y por lo que le pasó a nuestros padres durante todos sus años de vida, que nos lleva a vivir ese momento en donde hay una gran pelea, una gran desconexión, un gran momento de dolor, en donde se está repitiendo un patrón. No es algo nuevo eso. Ese dolor que sentimos en ese momento es el dolor que ya se viene acumulando durante años, que explota en ese punto y que justamente es lo que venimos a vivir para verlo, para sanarlo y para trascender ese dolor, para trascender ese patrón. Esto de que hablas de que vamos como acumulando y acumulando las emociones en nuestro interior y que llega un momento de quiebre donde explotan, no solo a vos mismo, sino que como que recolectás también a las personas que hay en tu alrededor para que exploten en ese mismo momento y que se reflejen también en todas esas emociones. Y justo hablaste de un punto, como parece, de inflexión en tu vida, que fue esta pelea con tu madre. O sea, ¿realmente sentís que hubo un quiebre ahí en el Seba? Sí, sí, eso creo que fue uno de los momentos, fue el momento más duro que yo viví en mi vida, porque fue un momento en donde me peleé con mi madre y es algo tan lindo de entender y de ver la relación real a nivel espiritual y amor que hay con la madre. Vos fíjate que hay 7.000, 8.000 millones de personas en el mundo, pero nosotros elegimos solo a una para que sea nuestra madre, solo a uno para que sea nuestro padre. Es una relación única que hay. Y que esa relación única se rompa, sugiere una gran ruptura en nuestro interior. O sea, realmente hay una gran herida que se genera si hay una pelea con una madre. Y no es que se genera, es una herida que ya estaba, que se repite y que se abre cada vez más ahí. Se repite el patrón que se viene repitiendo desde antes. Entonces sí, fue un punto de inflexión, fue el punto más doloroso de mi vida y lo quiero compartir porque este punto fue, si bien en ese momento fue un punto muy doloroso en mi vida, también fue uno de los momentos más poderosos de recodificación. Fue una de las experiencias en donde yo obtuve más aprendizajes, más amor, más valoración, más conexión a través de eso. Por eso quiero contarlo y profundizar. Entonces todo surgió, la pelea de mi madre surge cuando te conozco a vos. Que quiero poner un poco de contexto porque es importante que se entienda, porque va a reflejar todo lo que venía hablando de los patrones recién. En el punto en el cual yo conozco a Tassi, antes de conocerla a ella, yo tenía la vida ideal, la vida que debía tener según mis padres. Tenía el trabajo en donde ya hacía como 4 o 5 años que estaba en ese trabajo, pero ya había ascendido, tenía unos buenos ingresos, tenía una novia que era la novia buena, la típica novia buena, esa novia que estudiaba, que aprendía, que iba a trabajar, que venía de familia humilde, y digo humilde así porque esa familia que tenía poco dinero, que era trabajadora, que vivía en sacrificio. Entonces, tenía un buen estado físico, o sea, todo lo que mis padres habían proyectado sobre mí y todo lo que yo debía hacer según ellos, lo había conseguido. El tema era que todo eso que yo había conseguido era lo que ellos querían o lo que ellos necesitaban que yo consiga para ellos estar en paz, para ellos estar tranquilos. No era lo que yo venía a vivir. Y esa separación en un momento iba a explotar, en un momento tenía que pasar, porque mi misión no era ser un empleado de una empresa, y no tengo nada con los empleados, pero ser un empleado de una empresa y tener ese tipo de familia y ese tipo de vida. Mi misión era esta, tener este tipo de visión y tener esta misión de compartir esta información. Entonces,
Dios, la vida, el universo, de alguna forma te va a poner las cosas para que surja lo que tiene que surgir para que te encuentres. Y puso a Tatiana enfrente. Entonces, en ese momento, llegó Tatiana a mi vida, que rompió por completo mis esquemas, mis paradigmas. Era todo lo que había soñado y todo lo que me encantaba, pero no era lo que mis padres aceptaban. Entonces, fue un momento también duro en mi vida, romper o tomar la decisión de dejar una relación de 6 años y medio con mi antigua pareja y conectar con Tatiana y decirle que sí a Tatiana. El tema es que pasó. En ese momento hubo todo tipo de patrones que se repitieron, incluso el de la infidelidad. Yo le fui infiel a mi expareja con Tatiana. Y eso, de una forma u otra, cuando mi madre se enteró, cuando pasó que yo dejé a mi antigua pareja, todo el sufrimiento, todo el dolor que hubo, la comunicación entre las madres, mi expareja, lo que se hayan hablado y lo que se hayan enterado y lo que hayan percibido de esa realidad, chocó directamente con las heridas de mi madre, con sus paradigmas, con lo que ella creía que era necesario. Más allá, y eso es importante ver, porque el dolor que mi madre sintió en ese momento, no supo gestionarlo, no supo entenderlo, no supo aceptarme y lo proyectó sobre mí. Entonces empezó a volcar todo tipo de comentarios que a mí me hirieron, que me dolieron un montón, que hizo que yo entienda y que me sienta incomprendido, no aceptado, desvalorizado, insuficiente, que me había equivocado, que tenía la culpa de todo lo que estaba pasando. El sufrimiento de mi madre, de mi expareja, de la madre de mi expareja, de mi hermana, de todos, era mi culpa. Entonces en un día hubo una discusión muy grande que terminó en una pelea en donde en uno de esos momentos, ese ida y vuelta de discusión, yo le dije, bueno, entonces me voy. Y no hubo una devolución del otro lado de, no, quédate. Es, bueno, andate. Y ese fue un momento muy doloroso en mi vida, donde hubo mucha ira, mucha frustración, mucho rechazo, desamor, demasiado abandono, y en donde finalmente me terminé yendo de mi casa. Agradezco un montón a Tasi y a su madre que en ese momento me aceptaron en su hogar, pero fue un momento muy doloroso. Tan doloroso que estuve casi un año sin hablar con mi madre, sin relacionarme con ella, sin mandarme un mensaje, sin intercambiar un mensaje, de estar viviendo en su casa y verla todos los días, a tener este tipo de separación. Eso fue, en ese momento fue muy doloroso, pero lo quiero resaltar y quiero que se comprenda que hoy en día lo veo como uno de los momentos de mayor fortuna de mi vida o de más importante de mi vida, porque ese momento me llevó a comprender muchas cosas y entre otras cosas a comprender la desconexión, a comprender la repetición de patrones, a comprender la desvalorización que tenemos como seres humanos al no reconocer nuestro potencial y poder verlo en nuestra familia y poder sanarlo, me permitió verlo en otras familias y poder mostrárselo en otras familias para que ellos lo sanen. Esto es demasiado importante en mi proceso y es demasiado importante en los procesos de cada uno, porque es la llave que nos lleva a pasar para el otro lado, a la comprensión, al amor, a la aceptación, al reconocimiento y a la sanación de nuestro propio interior para poder vivir con nuestra familia algo diferente. Y de todo este acontecimiento, de todo este suceso que aconteció en tu vida, que también estoy yo presente, ¿cuál es el mensaje, el gran aprendizaje que vos les das a las familias de recodificación del ser? Bien, qué linda pregunta esa, porque esto es uno de los aprendizajes que comparto más poderosos de todos y se lo doy a las familias de recodificación del ser, pero también lo comparto a todas las familias, y es la importancia que tiene trabajar en uno mismo, el proceso de sanación y el proceso de despertar que tiene que hacer uno mismo. Muchos padres comienzan su proceso de despertar y sanación para sus hijos, para darle bienestar a sus hijos, pero en realidad eso está lleno de miedo por detrás, y es porque tienen miedo que sus hijos repitan el patrón que ellos repiten o que ellos sienten, de emociones, de dolor, de heridas. Lo importante acá es entender que cada padre tiene que hacerse cargo de su propia energía, de su propia información. Y esto es lo que sí llevamos a hacer a los padres dentro del programa, es a convertirse en guardianes de su energía y guías espirituales. El guía espiritual y el guardián de la energía es ese padre que invierte en sí mismo tiempo, dinero y energía en su propio proceso para despertar a su conciencia creadora. Su conciencia creadora es esa capacidad de poder ver, como decía, la información que está codificada, cómo se está proyectando, qué emociones tiene, de dónde vienen, cuáles son esos patrones inconscientes, limitantes sobre todo que repite, y poder ver y poder transformarlos. Entender qué es la energía que está en su interior, que son ellos, cómo puede utilizarla de forma positiva y cómo la está usando de forma negativa para transformar toda esa información. Entonces, el aprendizaje y el gran aprendizaje de vida es eso, es poder reconocer lo poderoso que es invertir en uno, tiempo, dinero y energía,
en su propio proceso para despertar. Cuando un padre despierta, cuando un padre conecta con su propio ser, más fácil le va a dejar el despertar a sus niños. Cuando un padre más se ama, más va a amar a sus niños y más le va a enseñar a sus niños a que se mantengan en amor. Porque el padre no tiene que enseñar al niño a amar. El padre tiene que aprender a amarse para poder permitir que el niño continúe en amor. Porque todos de niños venimos amando. Somos amor al llegar acá. En ningún momento ves a un niño criticándose a los 2 años, juzgándose, culpándose. No, eso lo aprenden, lo heredan. Nosotros debemos soltar todo eso, conectar con ese amor para acompañar a nuestros niños a que en menor cantidad dejen ese amor, se separen de ese amor. Este es uno de los aprendizajes más grandes. ¿Y cómo se logra? Invirtiendo en uno. Metiéndole tiempo, energía, realmente ganas, mucho esfuerzo al proceso. Y a veces esto no se percibe tan bien porque venimos de un paradigma de tanta supervivencia en donde solo voy a hacer un esfuerzo y solo voy a invertir tanto tiempo, energía y dinero si está en juego la vida o si algo malo está por pasar. Entonces, claro, vemos a los padres invirtiendo miles de dólares en tratamientos por el cáncer o por cualquier síntoma o por temas así, pero no tomaron conciencia de lo poderoso que es invertir incluso mucho menos tiempo, energía y dinero en su propio proceso y lo que significa elevar el nivel de conciencia y cómo eso repercute no solo en el presente, sino en el resto de sus años de vida y en los años de vida de sus hijos, de sus nietos y de todas las generaciones que vienen por delante. Cuando un padre toma conciencia de que la inversión en sí mismo no es solo por él y no es solo por sus niños, sino que es por todo su contexto y por las generaciones que vienen, incluso, ya nos dice esto la espiritualidad, para atrás, entonces se da cuenta que eso que está haciendo está conectado al amor. Por eso es que lo conecta al amor. Porque ya solo el hecho de la decisión de trabajar en su interior es una decisión de amor, por uno y por todos. Y ahí es donde está el verdadero amor, el amor incondicional. Cuando yo tomo una decisión de hacer algo por mí y que no solo me beneficia a mí, sino que nos beneficia a todos. Y eso es uno de los aprendizajes más grandes que me dio este proceso. Mis padres no lo hicieron, no lo sabían, no era el momento de ellos. Ellos tenían que hacer eso para que yo viva esa experiencia, para yo sentir ese dolor, para yo sanar ese dolor y tomar conciencia de esto y poder transmitirte lo importante que es que vos trabajes en tu interior, que vos realmente despiertes y que entiendas que no es solo por vos, realmente lo estás haciendo por el mundo entero. Entonces cuando un padre aprende a recodificarse y se vuelve ese guía espiritual, se vuelve ese guardián de su propia energía, puede acompañar a sus niños desde la presencia, desde el amor completo. Y el amor completo hablo a voy a ver qué está ocurriendo sin intervenir, o sea, sale del control y del autoritarismo y pasa a la experiencia sin expectativas. Y desde ese lado, solo desde ese lado, es que puede surgir el amor y es que pueden ver el amor en sus niños. Entonces se vuelven guías de la experiencia, en donde sí, estoy cuidando a mi niño de que no haga algo para que realmente le pueda surgir un dolor físico o emocional muy grande. Incluso tratar de cuidarlos para que no mueran, porque nuestros niños desde la inconsciencia pueden hacer cosas incluso hasta que pueden perder la vida, pero el guía espiritual está ahí para acompañar al niño a que viva sus propias experiencias, no tratar de controlar las experiencias que vive mi hijo por miedo a que le pase algo malo, sino justamente para brindarle las herramientas cuando pasa algo malo. El guía espiritual no esquiva las balas de las experiencias negativas y del dolor. El guía espiritual está ahí, se mantiene firme en el dolor para poder acompañar a nuestros hijos a que superen ese dolor. No importa si es un dolor físico, un dolor emocional, si es frustración, si es miedo, si es culpa, si es tristeza, lo que vivan, ese patrón que se está repitiendo inconscientemente, el guía espiritual está ahí para acompañar a sanar eso. Ahí es cuando ocurre la recodificación. Ahí es cuando nos volvemos guardianes de la energía nuestra y de nuestros niños. Guardián de la energía, hablo a esa energía de vida que tenemos dentro, poder utilizarla para hacer el bien, para hacernos el bien y para hacer el bien a los demás. Por el contrario, lo que hacemos inconscientemente es, por miedo a que las cosas ocurran, vamos utilizando nuestra energía de forma inconsciente para crear esas experiencias de miedo que queremos evitar. Y no solo las creamos, a pesar de que no queremos, sino que las creamos una y otra vez, hasta que pasan estos sucesos súper grandes, como un accidente de tránsito, como una pelea de familia súper grande, como un síntoma muy poderoso. Entonces, son todos avisos que nos da la vida para decirnos, hey, no estás siendo guardián de tu energía, no estás guiando espiritualmente tu vida y no estás acompañando a tus hijos a que acepten lo que les está pasando. No que se resignen y se queden creyendo que eso es lo que les tocó y sean víctimas de eso, sino que acepten lo que esté pasando y con amor transformen lo que tengan que transformar. A que puedan ver y reconocer cuándo hay miedo en su realidad y a que puedan pasarla al amor.
súper poderoso todo lo que compartís, porque aparte de vivirlo desde adentro, o sea, desde el día a día nuestro y cómo también vamos incorporando estas enseñanzas, las vamos también viendo en nuestra hija, cómo va creciendo, cómo va evolucionando. Nosotros también cómo nos vamos sintiendo en ese presente, que eso es totalmente poderoso, no estar tan estresados así todo el tiempo, sino como estar siempre más en calma, en aceptación, en armonía. Eso es un regalo para todos, o sea, no solo para nosotros, sino para toda nuestra familia y también para todas las áreas de la vida. Así que, en serio, me encanta esto. Y me gustaría también que puedas entregarle a todas las familias, a las personas que están viendo este video, que puedas entregarle algo práctico, un paso a paso, alguna información valiosa, aún más valor de lo que ya compartiste, de algo que puedan, empezar a aplicar a partir de este momento en su vida. Bien, gracias por conocerlo y sí, reafirmo que vivirlo en el día a día es totalmente poderoso y es algo que todos se merecen y es lo que vienen a vivir. Por algo también están viendo este video. Y dejar un paso a paso, creo que el paso a paso más poderoso es el que hemos bajado y que materializamos dentro de nuestro programa Recodificación del Ser, que son 3 pasos que son los poderosos para nosotros y son los que se necesita hacer para aprender a recodificar. El primer paso es tomar conciencia o despertar a la conciencia creadora. Es despertar toda esta conciencia que te decía, este reconocimiento de ser humano potencial, de que sos energía, de que estás creando la realidad, de que puedes transformarla, de que no hay culpa de absolutamente nada, de que sos inocente y de que puedes ver lo que estás creando. Es tomar la conciencia de aprender a ver y poder hacer el puente entre lo que pasó en tu pasado, que te hirió, que te dolió y cómo hoy en día estás tomando decisiones desde esa herida y poder ver sin juicio lo que está pasando, ir al pasado, sanar, reacondicionar a tu mente y poder elegir algo nuevo diferente. Tomar conciencia de los patrones inconscientes, de las heridas, de los dolores, de los comportamientos que estás teniendo que son limitantes, es poderosísimo. Despertar a tu conciencia creadora es reconocer el valor intrínseco que tenés como ser humano. Ese valor que no estás reconociendo o que falta reconocer, que no es el del ego, es el del ser, que te potencia a superar cualquier situación de tu vida, incluso la más limitante de todas. Es eso que te da poder, que te da fortaleza a pesar de estar viviendo los peores momentos de tu vida. Es esa conciencia que te dice, que es la conexión directa con Dios, con el universo, con la vida, que te dice, esto que te está pasando es lo que tenés que vivir para hacerte más poderoso, para hacerte más fuerte, para amarte más, para valorarte más, para reconocerte más. Despertar a la conciencia creadora es clave y es el paso número 1 que nosotros acompañamos a hacer dentro del programa. De hecho, uno de los primeros videos, que es Reconoce tu poder, que hay 2 partes, son videos poderosísimos, le enseñamos a las familias a transformar su cuerpo en 1 minuto o 2 con su mente. Entender esto es demasiado poderoso porque ya no caes más en las trampas del ego que te dice esta es tu vida y así va a ser tu vida para siempre, sino que pasás a tomar conciencia del poder que tenés sobre vos, sobre tu cuerpo y sobre tu realidad. Entonces, paso número 1, tomar conciencia, despertar a la conciencia creadora. Lo podés hacer de muchas formas, libros, videos, podcasts, programas, muchas formas de hacerlo. El paso número 2 es reprogramar. Una vez que despertás a la conciencia, es reprogramar. Debes aprender a reprogramar tu mente. Debes entender que se puede reprogramar, cómo se reprograma, cuáles son los efectos de la reprogramación, las resistencias que van a surgir, todo lo que significa la reprogramación de la mente, cómo se hace esa transformación en la parte mental y la parte, o sea, mental hablo de la energía y lo que pasa en lo físico a nivel cerebral y celular en tu sistema nervioso. Esa reprogramación hace que vos, una vez que tomaste conciencia del programa subconsciente limitante y del programa subconsciente nuevo, el que realmente te sirve y está conectado con el amor, que puedas hacer la transformación y que te mantengas durante el tiempo aplicando esa nueva forma de ser y de estar en el mundo para transformar tu realidad, primero dentro y después fuera. Y el tercer paso es encarnar, que es el paso donde la mayoría falla. Muchos hacen sesiones, muchos hacen programas, muchos hacen cursos, leen libros, pero en el momento de aplicar, quedan atrás, porque es la parte más compleja de todo, donde más energía debemos mover, es en encarnar, es en poner en práctica lo que aprendimos, la revelación, el aprendizaje de la sesión, la nueva información que llega, ponerla en práctica. Entonces, una vez que despertaste tu conciencia creadora, de que estás reprogramando tu mente, tenés que llevar a la práctica esa nueva información, tenés que tener bien claro quién sos y qué decisiones nuevas vas a tomar en tu vida. Tal vez sean esas nuevas decisiones que te sirvan por 1 mes, por 1 año o por 10 y que después las tengas que cambiar. No importa, son nuevas decisiones que vas a encarnar que te ponen un nuevo vórtice de energía, en una nueva frecuencia energética y que empiezan a transformar toda tu realidad alrededor.
alguna realidad porque vos estás accionando de una forma diferente y otra realidad porque cambia sola por el hecho de tu vibración, de tu nivel de conciencia y del flujo de energía que está pasando en tu interior. Entonces, entender estos 3 pasos son fundamentales. Pero estos 3 pasos también funcionan desde la creencia de que todos podemos recodificarnos, todos tenemos la capacidad de recodificarnos. De hecho, y esto es muy importante que lo entiendas, si estás acá viendo este video, y si ya estás acá te agradezco un montón, si estás acá viendo este video es porque esta información es la que está resonando, tu sistema de activación reticular se está enfocando en esta información. No estás aprendiendo a tirarte en paracaídas, no estás volando hacia Las Vegas, no estás buceando, estás viendo esta información. Esto es un gran llamado de la vida, Dios universo, para que vos te pongas foco en ello y profundices sobre esto. Esta información que estás viendo ahora es la que te va a permitir alcanzar tus metas, tus objetivos y tus deseos que todavía no alcanzaste. Por eso es tan importante entender que si la estás viendo es porque está accesible para vos y que ahora depende de vos si continuar o frenarte. O sea, si repetir un patrón, frenarte, seguir repitiendo patrones con tu misma mentalidad o invertir tiempo, dinero y energía en tu mentalidad para incluir esta información por completo y seguir avanzando. Esa es la decisión que vos podés tomar y es la decisión que te va a llevar a repetir el patrón o a alcanzar tus metas y objetivos. Claramente que la segunda es la que te lleva a vivir en armonía, en conexión, en amor. Es la que habilita a que siga llegando la información, las revelaciones, la conciencia, para que vos aprendas a recodificarte y para que sea una normalidad en tu vida. Wow, qué profundo y qué poderoso este paso a paso que compartiste, que si no tomaste nota, por favor, poné pausa, anda para atrás, toma nota y, como dijo Seba, o sea, llévalo a la práctica. O sea, porque una cosa es tenerlo en la cabeza y decir qué bueno que sería, pero ¿y qué pasaría si lo llevas a la práctica y si lo volvés una realidad? Exacto. Solo ahí funciona. Solo ahí funciona. Entonces, realmente eso, que te animamos a que realmente lo lleves a la práctica y que lo sientas en tu vida, a ver cómo te sentís vos y qué cambia en ella. Exacto. Seba, a mí me gustaría saber, mediante todo esto que comentaste y todo, si tuvieras la oportunidad de hablar con tu Sebita pasado, ¿qué le dirías? Bien, qué linda pregunta. Fui muchas veces a hablarle a Sebita del pasado y eso es parte del proceso de recodificación, eso es parte de lo que hablaba al principio del video, de reconocer al niño y ser el niño que acompaña a otros niños a encontrarse. Fui muchas veces a hablar para que entienda que lo que le estaba pasando no era así, o sea, para que haya un cambio de percepción, pero creo que si ahora tuviese que hablarle a los Seba del pasado, no cambiaría nada o no le diría que cambie nada, pero sí les transmitiría, que eso es parte del proceso y es una de las partes más lindas y me emociona, es el amor suficiente para que sostengan esa realidad. De hecho, sé, por todo lo que he estudiado, es que el Sebita de los 7 años que vivió una escena de dolor, estaba sostenido por el Seba de ahora y por los Seba de más adelante para que pueda trascender y sostener esa experiencia. Entonces lo que haría es mandarle mucho amor siempre para que viva esa experiencia y transmitirle como la información, la energía de tranquilo, yo sé que esto duele ahora, pero esto también te va a servir en un futuro para sanar, para hacerte más fuerte, para estar más en amor y para compartir con el mundo. Entonces creo que eso sería de lo que le diría a Sebita del pasado. Hermoso, mi amor. Te amo. Wow, qué poderoso eso y cómo eso, cómo cada parte de nuestra vida, cada parte de nuestra niñez, sea dolorosa, linda, brillante o como la queríamos llamar, cómo nos sirve también para autoconocernos a nosotros mismos y decir, ok, esto me sirve a mí para ver de qué estoy hecho, cómo puedo aportar al mundo, a la humanidad, porque Exacto. nos vamos dando cuenta de que no es solo para quedarnos la información con nosotros y ya está, sino que siempre, siempre, siempre es compartir. Darla. Y cómo podemos dar y aportar al mundo. Y me encanta eso que dijiste, también lo aplico un montón con mi niña, así que gracias. Me gustaría, como para ir finalizando también, que puedas compartir cuál es tu visión en todo esto. Bien, qué pregunta poderosa y profunda. Mi visión se fue transformando bastante a lo largo que vamos despertando, vamos teniendo una visión, pero sí hay algo dentro mío que es parte de la misión también que llevo a cabo y es entender que el hecho de aprender a recodificarse, de tener esta percepción de uno mismo, de reconocerse creador, de reconocerse un ser potencial de amor, de luz, de energía, para mí es una normalidad. Nosotros vivimos esto, es una normalidad en nuestra vida. Si bien a veces el ego viene y no llega, pero rápidamente recondicionamos. Pero para nosotros es una normalidad. Y mi visión es que en un punto
sea una normalidad en el mundo, que las familias, la mayoría de las familias se reconozcan así y que puedan vivir así la vida, que puedan disfrutar y trabajar de lo que quieran, que siempre estén aportando al mundo, estén en conexión con sus familias, que puedan aportarle siempre valor a otros, por estar en amor, por haberse recodificado, por reconocerse potencialmente en amor, que puedan tener dinero para hacer lo que absolutamente quieran en sus vidas, el tiempo, la energía, que el promedio de su emocionalidad no sea la culpa, el miedo, el rencor, el resentimiento, la ira, la tristeza, sino que lo normal sea la aceptación, la neutralidad, como decía, el amor, la paz, la alegría, el goce. Esa es mi visión y por eso es parte de mi misión, ¿no? Estar constantemente llevando esta información a las familias para que trabajen lo que le toque trabajar en un punto, porque vos podés estar recibiendo esta información y tal vez estás embarazada y todavía no llegó tu primer niño. Pero hay otros padres que reciben esta información cuando su niño tiene 2 años, y otros cuando tienen 7, y otros cuando sus hijos tienen 40. Entonces, no importa dónde te tocó la información, dónde la estás adquiriendo. Lo importante es que la recibas, lo importante es que dentro de lo que vos puedas, la introduzcas, la incorpores y la compartas y la des. Ya el hecho de vivirla y sentirla y creer en ella, ser parte de ella, ya la está compartiendo. No precisas decir nada y ya estás emanando esa información. Entonces, en el punto en el que estés, apropiate de esa información, compartila, sé esa información y eso ya va a ser suficiente para la próxima generación. Porque ya le vas a dejar el paso y le vas a dejar la apertura a la generación siguiente con todas esas herramientas y ese nivel de conciencia para que sigan profundizando y para que todos, entre todos, sigamos en la creación y la evolución de eso mismo, ¿no? Elevando nuestro nivel de conciencia y viviendo cada vez en amor. Entonces, en resumen, mi visión es ese mundo donde todas las familias pueden conectar con ese amor, con esa valoración personal, con ese potencial como seres humanos y que gracias a eso haya una armonía diferente en el mundo y otro potencial, que realmente donde todos nos ayudemos y bueno, y todo sea favorable entre todos. Me encanta, qué hermoso todo lo que compartiste y siento que como este mensaje, o sea, va a llegar a las personas indicadas en el momento indicado, tal cual como vos decís, porque la vida no se equivoca. Dios, universo, la vida, como quieras sentir esa energía, no se equivoca. Hace todo meticulosamente, detalladamente, para que nosotros despertemos, porque uno de nuestros propósitos es evolucionar. Así que me encanta ser parte de esta evolución, ser parte de este camino y saber también que este es un nuevo comienzo también para nosotros, un nuevo comienzo para todas aquellas personas también que sigan este proceso y toda esta información. Gracias por invitarme, por hacerme parte de esta entrevista. Me encantó estar acá. En serio, gracias otra vez. Me honra un montón ser tu pareja y tu acompañante en este momento y en la vida. Así que eso, muchas gracias a vos, gracias a todos los que están viendo. Gracias a vos, Vida, también por este momento y por esto que llegamos acá, porque después contaremos más de nuestra vida, pero que estemos acá hablando de esto y compartiendo esto para nosotros es tremendo logro y es una evolución gigante de lo que éramos a lo que ahora somos. Y gracias porque sin vos no hubiese podido hacer todo esto y no hubiese logrado esto. Sos mi mayor maestra en el sentido de la relación, del amor, de amarse a uno mismo. Así que gracias por acompañarme a compartir mi historia así como la compartí y todos esos aprendizajes. Y bueno, creo que las personas que realmente se conectaron y llegaron hasta acá, pudieron ver el valor. Yo te recomiendo que vuelvas a ver el video. Si tenés dudas, consultas, lo pones ahí en los comentarios. Pero creo que todo lo que compartí realmente salió desde dentro y si lo ves, si lo entendés, si lo compartís, si lo comprendés, si buscas más, si te interiorizás, está para vos disponible. Así que eso, adelante, a disfrutarlo y a reconocer ese potencial que ya está en tu interior. Muchas gracias por llegar hasta acá, gracias por ver este video, gracias por estar siendo parte de esta evolución, de esta información y bueno, sigamos creciendo y sigamos evolucionando juntos.